Ya la he dado algunas veces, cada vez la voy modificando. Es un trabajo relativamente reciente de técnicas poco que hemos pedido prestado de la teoría de probabilidad libre que se puede aplicar en estudios de polinomios, funciones especiales, etcétera, que es uno de los temas que yo trabajo. Y siempre digo que esto es un ejemplo de por qué a veces asistir a seminarios aburridos o conferencias aburridas puede ser beneficioso, porque yo estuve casi obligado a asistir una conferencia que se organizó en Baylor y era coorganizador y estaba seguro que me iba a aburrir porque era un tema que yo no dominaba. Y estando ahí vi una fórmula, algunas ideas y de pronto se me ocurrió probarla en contexto de polinomio hipergeométrico y resultó que, bueno, dio todo origen a toda una línea que ahora está siendo explorada por varias personas. Entonces, más o menos son dos partes. O sea, lo primero que quería hablar sobre cómo usar técnicas de la convolución libre finita en el estudio de ceros. Por cierto, he generado todos estos dibujos e ilustraciones usando inteligencia artificial para estar a la moda. O sea, simplemente le daba el prompt ese de ceros de polinomio y convolución libre finita y entonces me generaba esos dibujos que los veo curiosos, ¿no? Bueno, entonces, primero la definición, la parte técnica, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos convolución? Hay varios tipos de convoluciones finitas, pero las primeras dos que se introdujeron hace poco son las siguientes. O sea, si nosotros tenemos un polinomio escrito en esta forma que aparece ahí, simplemente es notación de los coeficientes. Los coeficientes E sub j de p son simplemente suma simétrica de los ceros. Entonces, con esa notación podemos definir desde 2022, o sea, recientemente, dos tipos de convoluciones finitas para polinomios de este tipo, del mismo grado n o menor o igual que n. Una es lo que llaman la convolución aditiva. Es un polinomio, un nuevo polinomio a través de grado n, cuyos coeficientes se puede escribir en esa forma explícita que aparece ahí. Bueno, efectivamente recuerda una convolución, por eso tiene sentido llamarlo convolución aditiva. Y entonces se denota con ese más encerrado en cuadradito, con un n debajo, porque depende del grado de los polinomios que están participando. La otra convolución es la multiplicativa. Es mucho más sencilla. Básicamente consiste en multiplicar los coeficientes de los polinomios 2 a 2 y normalizando por el coeficiente binomial. Ellos lo llamaron así, Finite Free Convolution, porque ellos trabajan en Marcus y Spielman sobre todo, también Srivastava, en la probabilidad en álgebra de operadores y probabilidad libre. En realidad, ellos redescubrieron la bicicleta, porque este tipo de convoluciones con otros nombres ya fueron introducidos. La aditiva por Walsh, que era el fundador de la teoría de aproximación racional en el campo complejo, y la multiplicativa se conoce y se utiliza con cierta frecuencia como la composición de Schur-Seguin. Entonces, lo que sí han tenido, han jugado un gran papel estos tres señores en dar visibilidad y sobre todo hacer un estudio sistemático de esas operaciones y aplicaciones en diferentes ramas. Eh, Walsh y Seguin y Schur utilizaron este tipo de operaciones precisamente estudiando los ceros de polinomio y se dieron cuenta de algunas propiedades que se podían que se mantenían en cuanto a los ceros. O sea, lo primero es que este tipo de operaciones permite codificar de una manera muy sencilla algunas operaciones básicas como ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me está olvidando el español. O sea, dilatar, o sea, la homotesia, o sea, multiplicar o dividir la variable por una constante, o desplazar la variable. Entonces todo se puede escribir, es una cuenta muy sencilla, como esas convoluciones. Por otro lado,
las convoluciones tienen una propiedad muy importante. Yo uso la notación P sub nk para indicar polinomios de grado menor o igual que n, cuyos ceros están todos en el conjunto K. Entonces, estas convoluciones tienen esta propiedad muy buena de conservación de ceros. Quiere decir, si tomamos dos polinomios con ceros reales, su convolución aditiva me da un polinomio con ceros reales. Si tomamos uno con ceros reales y otros ceros positivos o no negativos, la convolución multiplicativa me da ceros reales. Y si tomamos dos con ceros no negativos, la multiplicativa también me da ceros no negativos. Eso es un ejemplo, se puede encontrar más, pero es un tipo de relaciones de ubicación, ¿dónde están los ceros? Eso no es todo. También podemos hablar algo sobre la interlacing, como sea, entrelazamiento de ceros. O sea, yo voy a usar esa notación intuitiva de que P como si fuera menor o igual que Q. Esencialmente lo que quiero decir con eso es que si empezamos a caminar por el eje real de izquierda a derecha, primero encontramos un cero de P, después un cero de Q, después un cero de P, un cero de Q, así, ese tipo de entrelazamiento. No lo voy a aquí eh, definir rigurosamente. Entonces, hay un teorema clásico de Hermite, Kakei o Brejkov que se puede generalizar un poco porque no estaba eh, realmente eh, formulado así como está aquí, pero esencialmente me caracteriza cuando dos polinomios se entrelazan, y aquí lo que dice, ¿no? Si tenemos dos polinomios de grado exactamente n, entonces ellos se entrelazan, los ceros se entrelazan sí, solo sí. Cualquier combinación lineal real de esos polinomios tiene ceros reales. Y eso se aplica incluso si los polinomios tenían ceros múltiples, etc. Bueno, pues usando esto y usando las propiedades que mencioné, que la convolución mantiene los ceros reales, la ubicación de ceros reales, se puede probar con facilidad este tipo de resultados, que también es muy cómodo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el polinomio P se entrelaza con el polinomio P tilde, entonces convolucionarlo con un polinomio de ceros reales, convolución aditiva, preserva el entrelazamiento. Y si lo convolucionamos de manera multiplicativa con un polinomio de ceros positivo, también se preserva entrelazamiento. Más cosas todavía se puede sacar. Por ejemplo, que la multiplicación, la convolución aditiva multiplicativa incrementan en general la separación de ceros. Bueno, es que eso, ¿en qué sentido? Habría que definirlo rigurosamente. Por ejemplo, la manera más sencilla, la separación absoluta. Es decir, si miramos la distancia entre los ceros y entonces la separación de los ceros del polinomio resultado de convolucionar aditivamente 2 es mayor o igual que la separación de los ceros de los um, ¿cómo se llama? De los polinomios originales. Bueno, este tipo de cosas permite, cuando yo vi esos resultados, empecé a mirar, lo primero que se me ocurrió, probar si eso podía tener alguna aplicación en el estudio de polinomios hipergeométricos. O sea, primero recuerdo que son los polinomios hipergeométricos, son funciones definidas por Gauss. La notación no es tan importante, pero bueno, tenemos el símbolo de Pochhammer, que la, también muchas veces se llama rising factorial, ¿no? Factorial que, que aumenta, etcétera, etcétera. Eso se define así como aparece ahí en la pantalla. Eh, Cuando lo aplicamos a un vector, yo simplemente entiendo que lo que estoy aplicándolo a, a cada uno de los componentes del vector y multiplicando todo, simplemente para abreviar la notación. Y con esa notación abreviada, un polinomio hipergeométrico de grado menor o igual que n es esta suma, o sea, se denota tal como aparece ahí, y esta suma finita, donde los coeficientes, como pueden ver, son explícitos y están dados en términos de los vectores a y b. Los índices I y J simplemente me dicen cuántos
términos aparecen en estos coeficientes en el numerador y cuánto en el denominador. Y más 1 en el numerador, el 1 viene de menos n y ah, y el j es el número de elementos en el denominador. Bueno, esto es una definición muy clásica y muchas de las familias de polinomios clásicos se expresan como polinomio hipergeométrico. Están los Laguerre, por ejemplo, los Laguerre son 1F1, los Bessel 2F0, los Jacobi son 2F1, etc. Lo interesante fue ver, y eso fue una sorpresa, cómo la convolución libre finita funcionaba en el campo de los polinomios hipergeométricos. Y eso fue lo que hice en esa charla aburrida, que no voy a decir quién la dio para no herir sentimientos, pero fue muy, muy provechoso para mí. O sea, el teorema es el siguiente. Si tomamos dos polinomios hipergeométricos del mismo grado, n, y hacemos convolución multiplicativa, el resultado es el que aparece aquí en la pantalla. O sea, esencialmente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo voy a tomar los parámetros de cada uno de los dos polinomios hipergeométricos y los voy a simplemente a fusionar en un solo polinomio. Es decir, todos los que aparecían en numerador siguen estando, se pone en numerador, todo lo que estaba en denominador se pone en el denominador. Y obviamente el número de índices arriba abajo se suma. Entonces, bueno, eso fue un resultado un poco sorprendente porque enseguida me dio la idea de que podemos tomar polinomios sencillos de los cuales yo sé todo, por ejemplo, 1F1, 2F0, etcétera, y empezar a ensamblarlos usando este teorema y la técnica de convolución multiplicativa en polinomios mucho más complicados para los cuales no tenemos en realidad herramientas buenas para estudiar sus ceros, propiedades, etcétera. Bueno, en realidad esto todavía es más rico de lo que parece la fórmula, porque en esta fórmula pueden haber cancelaciones. O sea, algún parámetro de los A sub 1 podría también estar presente entre los parámetros de B sub 2, con lo cual tenemos cancelación, etcétera. O sea, podemos generar mucha variedad de polinomio hipergeométrico usando la idea de convolución multiplicativa. Ahora, ¿qué hay con la aditiva? La aditiva es más complicada, no está tan bien adaptada a lo hipergeométrico, pero algo se puede hacer. Básicamente, lo que podemos aprovechar, teoremas conocidos de factorización de funciones hipergeométricas y escribirlo como convolución aditiva. O sea, el típico resultado es el siguiente. Si yo tengo, y existen muchos teoremas de ese tipo, si producto de dos funciones hipergeométricas es igual a una tercera función hipergeométrica, yo puedo con los dos primeros factores crear unos polinomios, P y Q, y entonces cuando hago su convolución, ajustando el signo, básicamente, obtengo un polinomio nuevamente hipergeométrico, pero que ahora los coeficientes dependen de la función que está en el miembro derecho. Es decir, yo tomo teorema de factorización y los convierto en identidades entre polinomios que están unidos por ahora convolución aditiva. O sea, un ejemplo muy sencillo de esto, para uno va a las tablas de funciones hipergeométricas, encuentra montones de factorizaciones. Una de las más famosas, la fórmula esa de Clausen, que dice que el cuadrado de una 2F1 con estos parámetros me da una 3F2. Entonces, usamos el teorema aquel y digo, ajá, esto lo que quiere decir que si yo tomo el polinomio 2,2 hipergeométrico y hago convolución aditiva consigo mismo, obtengo el polinomio 3,3 que aparece ahí escrito. Todo esto da enseguida un montón de herramientas para establecer resultados sobre polinomios hipergeométricos de orden más grande. Eso fue el primer artículo que escribimos sobre el tema. Por supuesto, eran muchísimos resultados, lo resumimos en forma de tablas, que es aburrido de leer, está más bien escrito como referencias, pero que da muchos resultados nuevos, dónde están localizados, bajo qué combinación de parámetros podemos garantizar que polinomios del tipo 3F2, etcétera,
tienen ceros reales. Les recuerdo que en general esos polinomios no son sencillos de estudiar, porque si bien los polinomios de índice bajo, como 1F1, 2F1, etcétera, muchas veces tienen propiedades sencillas, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 2, y podríamos pensar en teorema tipo oscilación para localizar los ceros. Cuando vamos a funciones hipergeométricas de orden más alto, la ecuación diferencial se hace mucho más grande, de orden más alto, y no existen técnicas tan sencillas para estudiar localización de los ceros, sus soluciones, etc. Entonces, bueno, eso fue, digamos, un primer resultado, localizar dónde están los ceros y dar condición suficiente en polinomio hipergeométrico de orden más alto, en qué caso son reales. Obviamente, no solamente ceros reales, podemos, por ejemplo, probar monotonía, entrelazamiento, de nuevo, de gratis, simplemente usando la idea de ensamblar piezas pequeñas sobre las cuales ya sabemos algo, ensamblar en piezas más grandes. Resultado tipo, si nosotros tenemos una función, un polinomio hipergeométrico con ceros reales y le agregamos un parámetro positivo encima, los ceros son reales nuevamente. O, por ejemplo, si en ese caso el parámetro empieza a moverse, empieza a decrecer, los ceros todos se mueven a la derecha, ¿no? Ese tipo de resultado de entrelazamiento. De nuevo, ahora son casi gratuitos porque si sabemos esas propiedades, y se conocían muchas, para polinomios muy básicos como 2F1 o polinomio de Jacobi, etcétera, es empezar a jugar al juego del Lego, empezar a ensamblar piezas y sacar conclusiones. Hasta el orden que uno quiera. Nosotros en el artículo lo hicimos hasta 3F2 porque lo importante era la metodología y no queríamos ser, no era un manual de tablas lo que estábamos escribiendo. Pero bueno, ahí está, hasta 3F2 es bastante exhaustivo. Bien, eso es en cuanto a polinomio hipergeométrico, pero obviamente cuando uno ve que funciona en eso, uno trata de ver dónde más pueden funcionar estas ideas. Motivados por el estudio de polinomio de ortogonalidad múltiple que voy a referir después, tuvimos que, con el dolor de nuestra alma, también atacar lo que se llaman series de Campé de Fourier. Esto es horrible, son series horribles, son series de funciones de muchas variables. Recuerdan funciones hipergeométricas, es un análogo hipergeométrico para a muchas variables. La notación es incómoda, operar con esa serie es incómoda. O sea, en realidad, cualquier resultado que tenga que ver con series o polinomio de Campé de Fourier son incómodos. Pero tuvimos la suerte que en casos particulares que necesitábamos, cuando, por ejemplo, fijábamos o sea, una de las variables la consideramos como variable y lo demás era como constantes, logramos escribir ese polinomio, como una combinación de convolución multiplicativa y aditiva. Y enseguida eso me da posibilidades de jugar con todo lo que mencioné. Esos polinomios que aparecen ahí, Q1, Q0, etcétera, están dados explícitamente en términos de los parámetros de la Campé de Fourier. Como ven, simplemente se toman parejas de parámetros arriba abajo y con eso uno se monta estos polinomios que aparecen ahí. Y esa es una fórmula totalmente explícita. Bien, Campé de Fourier, eso es varias variables. ¿Qué otra cosa? La gente que trabaja en polinomios sabe que hay todo una secta secreta de matemáticos que trabaja en lo que se llaman los Q polinomios o los Q polinomios hipergeométricos. Bueno, ahí la notación todavía es más incómoda, pero básicamente la idea de los Q es si en los polinomios hipergeométricos la operación natural es adición, o sea, cuando nosotros teníamos el factorial o el símbolo de Pochhammer, tomábamos un valor A y le íbamos sumando un 1, o sea, A más 1, A más 2, etcétera, y vamos multiplicando. Ahora, lo que hacemos con ese parámetro A no es sumarle algo, sino multiplicarlo por algo, por un parámetro Q, de ahí viene el nombre, Q, los polinomios o Q polinomials, normalmente entre 0 y 1 el parámetro, para que todo converja,
Y entonces se definen este tipo de operaciones. Ahora el factorial se convierte en Q factorial y como dije, es análogo al símbolo de Poishammer, excepto que ahora los factores no es sumarle uno al A, sino multiplicarlo por Q cada vez y restárselo al uno y multiplicar esos factores. Tenemos los coeficientes Q binomiales, lo que aparece en la Q lambda, eso es un análogo de la función gamma extendida al campo complejo, etcétera. O sea, es una notación, los que no han trabajado en los Q polinomios puede ser que asuste un poco, pero los Q polinomios tienen una importancia muy grande. O sea, Ramanujan era uno de los que lo utilizaba mucho las series Q porque permiten obtener mucha identidad en combinatoria, en teoría de números, en teoría de número analítico, etcétera. Gauss fue uno de los primeros que utilizó. Es decir, aunque digo que es una secta secreta, pero en realidad es muy activa y hay resultados muy importantes. Entonces, lo interesante era, podemos definir un análogo de convolución, por ejemplo, multiplicativa, que funcione bien en el campo de esos polinomios y además que tenga todas las propiedades que habíamos dicho antes, ¿no? Que conserve los ceros, etcétera, etcétera. Y resulta que sí, podemos definir un análogo que en este caso, similar a lo que se hacía antes, se escribe el polinomio de una manera adecuada. Esto es una notación para los coeficientes E sub i, donde los coeficientes binomiales estándar se cambian por los coeficientes estos Q binomiales. Y entonces, la convolución multiplicativa es muy sencilla. Lo que hay que tomar es multiplicar los coeficientes estos de cada uno de los polinomios y ponerlo en el nuevo polinomio y ese resultado de la multiplicación, eh, bueno, Q finita, ¿no? ¿Cómo se llama? Convolución finita multiplicativa. Ahora, eh, ¿eso tiene algún interés en el campo de los polinomios estos Q hipergeométricos? Bueno, pues por suerte sí, si nosotros aplicamos los polinomios Q hipergeométricos ahora son similares a lo que nosotros teníamos definido para los polinomios hipergeométricos, excepto que los símbolos de Poishammer que aparecían en los polinomios hipergeométricos ahora sustituyen por los coeficientes Q factoriales. Se introduce un factor Q adicional simplemente por comodidad de normalización y entonces, con esos polinomios, tenemos, por suerte, el mismo teorema que habíamos visto antes, pero en el campo de los Q-polinomios. Es decir, si hacemos esa convolución de los Q-polinomios, hay que tomar simplemente los parámetros que están arriba abajo y combinarlo en un solo parámetro. Es decir, de nuevo estamos con la filosofía esta de jugar al Lego, de empezar con piezas sencillas donde sí hay resultados y ensamblar piezas mucho más complicadas donde los resultados eran prácticamente nulos. Bueno, la motivación inicial, después de jugar un poco con estos polinomios hipergeométricos, era estudiar varios problemas abiertos que había, algunos que venían de teoría de números y otros que venían de mi campo, que es los polinomios ortogonales y sobre todo lo que llama polinomio de ortogonalidad múltiple o Hermite-Padé. Esto yo le di a, no me acuerdo cuáles de las páginas de inteligencia artificial, le dije que me dibujara lo que son los polinomios de ortogonalidad múltiple y que son hipergeométricos y cómo se puede usar la convolución para estudiarlo. Y me dio este dibujo que me parece curioso. Veré, yo no voy a detenerme mucho en lo que son los polinomios de ortogonalidad múltiple o Hermite-Padé porque eso sería toda una charla separada. Pero la idea básicamente existe de tipo 1, tipo 2. Los de tipo 2 son más sencillos de entender. Los de tipo 1 son un poco más complicados, pero están muy motivados y vienen de los trabajos de Hermite. Realmente cuando él estudió la irracionalidad o trascendencia de ciertos números que todos conocemos. Voy a poner simplemente una ilustración en honor también a un matemático cubano, los que se llaman polinomios de Jacobi Piñeiro. No es que Jacobi Piñeiro
colaboraran, que Piñeiro es de ahora y Jacobi no lo es, pero se conocen con ese nombre porque aparecieron en la tesis doctoral de Piñeiro, pero obviamente recuerdan mucho los polinomios de Jacobi. O sea, los de tipo uno, como dije, hay tipo uno, tipo 2. Los de tipo uno básicamente son los siguientes. Son polinomios, los que aparecen con la letra P ahí, hay que buscar polinomios, de tal manera que cuando hacemos combinación polinomial de los pesos W, que son pesos que recuerdan los pesos de Jacobi, por eso viene el nombre Jacobi, cuando formamos esta combinación polinomial de esos pesos, esa combinación polinomial es ortogonal en el intervalo 0,1 hasta el grado máximo posible. Contamos simplemente el número de parámetros que hemos utilizado en esos polinomios y esa es la ortogonalidad. Los números parámetros en cada polinomio, o sea, el grado de cada uno de los polinomios ahí que hemos llamado n sub j, es digamos uno de los parámetros que uno introduce, y la otra r es la cantidad de pesos que está combinando. Como yo dije, Hermite fue uno de los primeros a utilizarlo cuando quería estudiar la trascendencia del número e, y entonces como peso utilizó exponenciales a diferentes, o sea, e a la lambda x con diferentes lambdas, pero bueno, no me voy a meter en eso. Ahora, sobre estos polinomios, por suerte se sabían, o sea, estudiarlos, como dije, es complicado. Muchas veces no sabemos ni si dónde están los ceros de estos polinomios p individuales, etcétera. Pero por suerte se sabía que esos polinomios, cuando digo proporcional, esa igualdad rara, quiero decir que son proporcionales, es decir, constante por un polinomio hipergeométrico de tipo R más 1 R. Ahora, eso era una mera curiosidad. Por cierto, perdón, no, eso es lo que quería decir. Donde lo R, como dije, el número de pesos, y era en principio una simple curiosidad porque no estaba claro qué hacer con esa identidad, con esa fórmula, porque estudiar esos polinomios hipergeométricos de orden alto, sobre todo para R mayor que 2, es muy complicado. No voy a explicar la notación, qué significa el alfa i, eso quiere decir que del alfa es un vector y la componente i simplemente se quita. Ahora mismo eso no es importante. Lo importante es que aprovechando lo que ya habíamos hecho, entonces enseguida dijimos, ajá, entonces es fácil. Lo que tenemos que hacer es escribir esa función hipergeométrica como convolución multiplicativa. Y lo bueno es que cada uno de los componentes resulta ser que es una función 2f1, es decir, un polinomio de Jacobi, lo que una vez más justifica el nombre de Jacobi-Piñeiro, por lo menos por la parte de Jacobi, porque resulta que ese polinomio misterioso, P mayúsculo, es convolución multiplicativa de piececita y cada uno es un polinomio de Jacobi con diferentes parámetros. Como los polinomios de Jacobi se sabe todo, pues ya teníamos monotonía, entrelazamiento, montón de resultados que también aparecieron creo que el año pasado en Constructive Approximation. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo son los llamados Laguerre, similar. Es una combinación de pesos de Laguerre polinomial, de tal manera que que sea ortogonal con el grado máximo posible, ahora en intervalo 0 más infinito. Aquí simplemente para ilustrar, porque la motivación de aquello Campé de Ferré, se sabía que esos polinomios en una serie de Campé de Ferré, lo que era horrible porque de nuevo era simplemente una curiosidad y no era más que eso porque no estaba muy claro qué hacer con ellos, pero ahora tenemos nuestra herramienta. Eso quiere decir que esos polinomios misteriosos son convolución aditiva ahora de bloques, y a su vez esos bloques son 1F1, es decir, son Laguerre, y por tanto de gratis tenemos monotonía, entrelazamiento, localización de ceros, etc. Bien, esa es, digamos, la parte algebraica, lo que podíamos hacer directamente, empezar a combinar bloques que ya pequeños que conocemos y hacer algo. Por cierto, ahora mismo estamos terminando un artículo
sobre los Q polinomios, localización de cero, separación de ceros, entrelazamiento, etcétera. Es esencialmente usando esta herramienta. Lo interesante de esa herramienta es que también permitía, y esta es la segunda parte, usarla de forma asintótica. O sea, mi trabajo mayoritariamente es en la teoría asintótica de polinomios, es decir, cuando veo un polinomio de grado n, mi impulso inicial es enviar n al infinito y a ver lo que pasa. Entonces la pregunta natural era, ¿se puede usar la convolución finita libre para estudiar asintótica? Se lo pregunté a la inteligencia artificial, me hizo este dibujo que lo veo bastante curioso porque hay algo de convolución y también hay algo con el infinito, asintótica, así que yo creo que está bastante ilustrativo. Hasta ahora todo bien con la primera parte, hay algo porque está todo el mundo silencioso y yo no sé si me desconecté, estoy hablando solo, si todo el mundo está durmiendo No, o no, está todo bien, todo. todo bien, todo bien. Correcto, Ok, correcto. Súper está interesante. bien. Ok, ya que están ahí, bueno, pues sigo entonces. Entonces vamos a la parte 2. ¿Cómo se puede usar esta herramienta, truco de describir un polinomio, descomponerlo en piececitas más pequeñas y escribirlo como convolución de esas piezas pequeñas? Se puede hacerlo llevarlo al límite, por ejemplo, mirar qué pasa en el límite y por suerte la respuesta es sí. Sea, lo interesante, y esa es la motivación porque Marcus Spielmann y Srivastava introdujeron la convolución finita, porque la convolución finita libre se convierte en probabilidad libre en el límite. Ahora, ¿cómo se puede estudiar y entender la probabilidad libre y en qué consiste? O sea, en realidad, si ustedes cogen el libro de probabilidad libre, hay de dos clases. Prácticamente todos, la mayoría están escritos por gente de teoría combinatoria o álgebra de operadores, y a no ser que estén muy familiarizados con eso, terminología y técnica, suele ser un poco difícil de entender. Pero también resultó que hay una perspectiva desde el punto de vista de análisis complejo, que ese es mi terreno, que era mucho más natural y la que hemos aprovechado. O sea, primero, esa asintótica, este límite, hay que mirarlo desde el punto de vista de siguiente objeto. Primero, como ahora, cuando n tiende a infinito, la cantidad de ceros crece infinitamente, en vez de estar mirando ceros individuales, vamos a tratar de mirar globalmente. Y eso se puede hacerlo a través de lo que se llama la medida contadora de ceros. Si se pone una masa unitaria en cada uno de los ceros del polinomio, se divide entre el número de ceros y eso es una medida discreta unitaria. Y nos podemos preguntar, ¿esa medida discreta tiene un límite desde el punto de vista de convergencia débil? Por ejemplo. Segundo objeto es lo que se llaman las transformadas de Cauchy, una medida. No es otra cosa que generalización de la fórmula de Cauchy, la integral de Cauchy, donde en vez de estar integrando necesariamente una función, podemos integrar con respecto a una medida, desde el punto de vista de Lebesgue. Entonces, la convergencia esta de probabilidad finita a la probabilidad libre se puede formular de la siguiente manera. Si tenemos dos familias de polinomios, Pn y Qn, de las cuales sabemos que los ceros tienen, la medida contadora de cero tienen límite, mu y nu, y miramos la transformada de Cauchy de la medida contadora de cero de sus convoluciones, ellas tienden a la transformada de Cauchy de las convoluciones finitas de las medidas. ¿Ok? O sea, antes de desmenuzar eso un poco, primero lo que quería decir, que de nuevo estamos con ese juego de que tomamos piezas y empezamos a, a combinarlo. Pero aquí en esta transparencia hay cosas que no he explicado. Por ejemplo, en la parte derecha, la medida contadora, perdón, la transformada de Cauchy de convolución de dos medidas. ¿Qué es la convolución de dos medidas? Vamos un poco rápido a esto y la cuestión es que, puesto que todo este concepto fueron introducidos por Voiculescu, que todavía está activo, trabaja en Berkeley, y él se inspiró en la idea de que la transformada de Fourier
linealiza de alguna manera la convolución de medidas en la probabilidad estándar. Entonces estuve buscando análogos de transformada de Fourier que me hiciesen lo mismo en el caso de probabilidad libre. Y entonces él introdujo dos, la transformada, una que llamó transformada R y la otra transformada S. Las dos se pueden definir desde el punto de vista partiendo de la transformada de Cauchy. O sea, vamos a tomar una medida y vamos a calcular su transformada de Cauchy. La transformada de Cauchy es, al fin y al cabo, una función compleja, una variable compleja, que es analítica en el plano holomorfa fuera del soporte de la medida. Así que una función muy cómoda de trabajar. Y ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a empezar con la transformada R. Lo que sugirió Voiculescu, de nuevo, se puede definir la forma combinatoria, pero yo prefiero variable compleja. Lo que sugirió Voiculescu hacer es lo siguiente. Cerca del infinito, o sea, cuando nos vamos bien, bien lejos, se puede probar que la transformada de Cauchy es una biyección, una función 1 a 1, inyectiva y sobreyectiva. Por tanto, existe su inversa. Tomamos su inversa funcional y le restamos 1 sobre W. Y eso me da una nueva función analítica y va a ser analítica en el origen. Bueno, esto estoy suponiendo que la medida mu es de probabilidad, es decir, su tamaño es 1. Por eso estoy restando 1 sobre W. Muy bien. Eso me dio, por tanto, la transformada R. Puedo intentar hacer algo similar, pero diferente, para crear la transformada S. La transformada S, esencialmente lo que hacemos, tomamos la transformada de Cauchy, invertimos la variable. En vez de z, 1 sobre z. Ahora ya la estamos mirando ya no cerca del infinito, cerca del origen. Multiplicamos por 1 sobre z para que sea analítica y le quitamos 1. Técnicamente es lo mismo que hacer esta transformada modificada de Cauchy, que la he llamado M. Se puede probar que cerca del origen eso es una biyección. Por tanto, existe su inversa. Tomamos su inversa, la corregimos por ese factor racional y esa es la transformada S. Así que tengo las dos transformadas. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué? Primero, las transformadas estas están todas relacionadas, o sea, se puede escribir varias identidades, que si tomo la transformada de Cauchy de lo que aparece aquí entre paréntesis, obtengo la transformada S, o la transformada M está relacionada con la transformada R, etcétera. Son identidades útiles para operar, pero ahora mismo no es esencial fijarnos tanto en ello. Y como dije, las transformadas R y S sirven para definir las convoluciones que yo he mencionado antes. Las convoluciones libres de medidas de probabilidad, se definen así. Si quiero obtener la convolución libre de dos medidas, libre aditiva de dos medidas, lo que tengo que hacer es lo siguiente. De la primera medida calculo su transformada R. De la segunda calculo su transformada R. La sumo y eso me da la transformada R de la medida resultante. Tendría que deshacer los pasos para obtener la medida en sí, pero esta es una definición sencilla. ¿Y qué pasa con la multiplicativa? Similar. Quiero la convolución multiplicativa de dos medidas, puedo calcular la transformada S de la primera, la transformada S de la segunda, multiplicarlas, y eso me da la transformada S de la convolución multiplicativa. Así que esas entidades, si conocemos las transformadas R de las medidas básicas iniciales, podemos calcular las transformadas de este tipo que acabo de decir, de ahí obtener las medidas, y eso me permite, para calcular distribución asintótica bueno, Voiculescu fue uno de los que lo inició, de suma o producto de autovalores de suma o producto de función de matriz aleatoria independiente, etcétera, etcétera. Y ahí es el contexto en que se creó la probabilidad libre, tratando de estudiar objetos aleatorios no conmutativos. Lo interesante es ver, en nuestro caso, cómo lo podemos aplicar, porque tenemos todos los ingredientes, tenemos que los polinomios que estamos estudiando tienen, se puede escribir como convoluciones de objetos más pequeños. Ese objeto pequeño no es difícil estudiar su asintótica
y en el límite podemos usar esta idea de la convolución. Entonces, un resultado es el siguiente. Vamos a tomar una familia de polinomios hipergeométricos Pn de grado n que dependen de ciertos parámetros. La cantidad de parámetros da igual S o S más 1 arriba, T abajo. Y además los vamos a reescalar de la manera que aparece ahí. N elevado a la T menos S es el reescalamiento adecuado porque se sabe que sin reescalar, a no ser que T sea igual a S, los ceros de esos polinomios se pueden o escapar todo al infinito o al revés colapsar en el cero. Hay que reescalarlo para que queden en un soporte compacto. Bueno, entonces tomamos estos polinomios y vamos a suponer que todos los parámetros dependen de manera lineal de n. Es decir, los a sub n tienen límite a mayúsculo, b sub n tienen límite b mayúsculo. Entonces, quiero calcular la distribución asintótica de los ceros de estos polinomios. Ahora, los resultados previos que se conocían, se sabe que son expresiones muy complicadas normalmente, porque incluso si miramos la transformada de Cauchy, es una función algebraica, multivaluada, trabajar con ella es muy difícil. Entonces, esperábamos que el resultado de ese general iba a ser o muy complicado o que no sea asequible. Sin embargo, sorprendentemente, resultó, y este es el resultado, que el límite débil de la medida contadora de los ceros de estos polinomios tienen una transformada S extremadamente sencilla. Es una fracción racional donde en el numerador ponemos z más 1 más los límites de los parámetros que estaban arriba. Y en el denominador ponemos z más 1 más los límites de los parámetros que estaban abajo. Punto. Y además, lo más fantástico que la demostración de esto es muy sencilla. Es de nuevo la idea de los bloquecitos que dije antes. Lo probamos para la función 1f1, y ahí es un cálculo elemental. Después hacemos un cambio variable, me la da para 2f0, y después empezamos a combinar usando la multiplicación, la convolución multiplicativa, y recuerden en qué se traduce esto para las transformadas S, en ir multiplicándolas. Así que para la 1f1, la S transformada era un polinomio de grado 1, para la 2f0 resultó una fracción racional 1 sobre polinomio de grado 1, y ahora empezamos a ensamblarlo y sale esta fracción racional. Perfecto. Vamos a ver qué obtenemos de ahí. Bueno, lo primero es, tengo la S transformada S, todavía yo no tengo la medida que me gustaría, pero yo puedo usar mi conexión con la transformada M para obtener una ecuación sobre la transformada M, que estaba relacionada con mi transformada de Cauchy. Yo explícitamente uso esa relación, la definición que aparece ahí, y aparece una ecuación para la transformada de Cauchy. La modifico un poco, simplifico, y me sale un corolario muy importante que no se sabía en esa generalidad antes, y es que la transformada de Cauchy de la medida límite siempre es una función algebraica. Eso se intuía, pero no estaba demostrado. Pero lo que sí aparece totalmente nuevo es que la ecuación que la define es totalmente explícita. No exactamente la transformada de Cauchy, sino ella es dividida entre z, pero eso es un detalle, simplemente para hacer la ecuación más bonita. Entonces, para ir terminando, no me queda mucho. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues enseguida volvemos a nuestros polinomios de ortogonalidad múltiple, donde los resultados asintóticos o eran desconocidos o se conocía parcialmente, o existían métodos muy, muy complicados, como el análisis de Riemann-Hilbert matricial, para obtenerlo, y aquí obtenerlo casi de manera gratuita. Se recuerden, por ejemplo, nuestro Jacobi-Piñeiro, que eran polinomios que tenía esa combinación polinomial de los pesos Jacobi, que era ortogonal en 0,1. Entonces, había dicho que estos polinomios se sabía que eran funciones hipergeométricas, y vamos a suponer, no estamos interesados en estudiar los ceros de cada uno de estos P, suponiendo que los parámetros dependen de n y tienen esa asintótica, como dije antes, linealmente dependen de n.
Y además suponiendo, porque ahora recuerden que n sub i era la cantidad, los grados de cada uno de los polinomios p de las componentes, pues vamos a suponer que se distribuyen proporcionalmente. O sea, el n sub i entre la suma de todos los n, pues tiene un límite que iguala a teta. Así que tenemos tres parámetros básicos, vectores. El parámetro, los a sub i, el b y el teta, que es la proporción de grados en cada una de las componentes. Bueno, y con eso, enseguida podemos aplicar el teorema que estaba antes para decir, primero, la transformada S de la medida límite de ceros de los polinomios de Jacobi y Piñeiro en ese régimen está dada por esa ecuación, por esa fracción racional explícita, donde de nuevo los A y los B están escritos ahí explícitamente, usando los parámetros del problema. Eso me permite encontrar, como dije antes, la transformada de Cauchy, y de la transformada de Cauchy existen fórmulas de inversión o se llaman Sahorski-Plemel, me permite obtener la medida en sí. Perfecto. Por ejemplo, en el caso más sencillo, cuando tenemos solamente dos pesos, tenemos los A y los B son cero, es decir, los alfa y los beta, por ejemplo, no dependían de n. Y tenemos que el teta es menor que un medio, o sea, ahí el primer polinomio es de grado estrictamente más pequeño que el segundo, entonces tenemos una ecuación explícita para la transformada de Cauchy, en una ecuación cúbica. Eso es cierto. Y lo que sí está claro que eh, no conviene nunca intentar resolver una ecuación cúbica u orden superior usando alguna de esas fórmulas explícitas como la de Cardano, pero funciones algebraicas se pueden estudiar muy bien usando técnicas de superficie de Riemann, encontrando su punto de ramificación, que serán los puntos extremos del soporte de la medida, incluso hacer algunos cálculos explícitos. Entonces aquí numéricamente yo hice por una parte, calculé la densidad predicha de los ceros de mu, y lo comparé, calculé los ceros de los Jacobi Piñeiro para el caso de 300, 600, y bueno, comparo el histograma, no está normalizado, pero bueno, la forma es esta, es uno de los resultados, digamos, teóricos. Recuerden lo de Laguerre, de tipo 1, igual, teníamos que los Laguerre se puede escribir una convolución aditiva de esos bloquecitos, entonces, por tanto, tenemos que, o sea, asumimos que los límites, como antes, existen límites, que los alfa dependen de manera lineal de n, que los n sub i dependen de manera lineal del n grande, del n total, y entonces con eso nosotros obtenemos que la transformada de Cauchy satisface una ecuación algebraica también, donde todos los parámetros son explícitos. Bueno, eh, entonces, por cierto, eso ahora, en vez de usar la transformada S, hemos tenido que usar la transformada R y la relación entre ellos, pero eso no es tan importante, y al fin y al cabo es un detalle técnico. Bueno, esto simplemente, yo creo que voy a parar aquí porque ha sido la idea principal de todo esto, es que las técnicas de probabilidad libre parece que funciona muy bien y es una nueva técnica en nuestra herramienta. Yo no afirmo que ella sustituye todo lo que nosotros usábamos antes, pero es una herramienta más que conviene tener, sobre todo para algún tipo de problemas, tanto sobre localización de ceros, entrelazamiento, monotonía, como para el estudio asintótico de algunas familias de polinomios, sobre todo en situaciones donde otros métodos son o muy engorrosos o simplemente fallan directamente porque no funcionan. Bueno, yo creo que voy a parar aquí, así que pues muchas gracias.